Buenos días chicos, bienvenidos ya a una nueva semana. Hoy es lunes 4 de mayo, continuamos construyendo nuestro labbook de polígonos de circunferencia y hoy nos toca meternos con las circunferencias. Veremos entonces el apartado 4. El otro día creo que os dije que íbamos a ver el 4 y el 5, que eran los ángulos y los polígonos escritos en la circunferencia, pero me voy a centrar solamente en este de la circunferencia y el punto 5 lo vamos a dejar para el vídeo de mañana, para la clase de mañana. Dentro de la circunferencia vamos a hacer lo mismo que hicimos para los cuadriláteros y para los triángulos y cuadriláteros, y entonces tengo por aquí ya preparadas las hojas que me habían sobrado del anterior vídeo. Tengo 3. Vamos a ver qué cosillas me gustaría incluir dentro de este flipbook de circunferencia que irá incluido dentro de nuestro labbook de polígonos y circunferencia. Todo muy inclusivo. Por una parte, tenemos aquí al principio la definición. Genial, eso lo voy a querer incluir. Después nos habla de los elementos de la circunferencia con una figura que voy a querer incluir. Entonces, definición, elementos. Aquí nos habla de cómo podemos calcular la longitud o perímetro de una circunferencia. Eso lo voy a incluir dentro de nuestra primera pestaña. Y luego por aquí, aunque no aparece, digamos, hay alguna cosilla más que sí que voy a querer incluir. Luego os digo. Luego, posiciones relativas de una recta y una circunferencia y posiciones relativas de dos circunferencias. Y ya estaría. Bueno, 4 cosas entonces, con lo cual voy a necesitar 4 pestañas que me van a ser suficientes, 2 mitades, o sea, lo que sería una hoja dividida en 2, y como mi letra ya sabéis que es pequeña, voy a hacer que las lengüetillas sean pequeñas, porque así aprovecho más de la hoja para poder hacer luego los apuntes. Vale, así. Aquí tengo mis 4 lengüetas preparadas. En esta voy a poner el título, circunferencia, la definición y alguna cosa importante. Por ejemplo, acordaos de que aquí en triángulos y cuadriláteros poníamos cuánto era la suma de sus lados, que eso nos va a venir muy bien para hacer los ejercicios. Y dejé a propósito espacio por si quiero luego añadir algo más. Y después las otras eran los elementos de la circunferencia y posiciones relativas de recta y circunferencia, posiciones relativas de dos circunferencias. Bueno, entonces, nuestra definición es la siguiente. Es una línea curva, cerrada y plana, en la que todos los puntos que la forman se hallan a la misma distancia de un punto llamado centro. Aquí estaría mi título. La verdad es que me gustaría haberlo escrito más grande, pero no sé, me lié ahí ya a escribir y me quedó un poco más pequeño de lo que me hubiera gustado. La definición. Y ahora vamos a poner en nuestra primera pestaña los elementos de la circunferencia. Bueno, en concreto voy a poner a secas elementos. Y lo que voy a hacer es representar una circunferencia, marcar cada uno de esos elementos y después pues ir poniendo las definiciones. Y quizás podría incluso hacer lo mismo que hice, bueno, lo tengo por aquí en algún sitio, lo mismo que hice, bueno, aquí no lo tengo, está guardado, lo mismo que hice para cuando hicimos las definiciones de, ¿qué era? De los elementos de los polígonos, que si os acordáis cogí y representé ese pentágono y luego fui haciendo etiquetitas con papeles con cada uno de los nombres de esos elementos y al desdoblarlo ponía la definición dentro. Podríamos hacer lo mismo, pero bueno, por simplificar ahora no lo voy a hacer, lo voy a escribir directamente, aprovechando que mi letra es pequeña, y entonces voy a hacer lo siguiente. Ya os dije que tengo el compás en el instituto, entonces cosas circulares que tenga por casa, tapones de botellas. Trazo una circunferencia,
Recordad que la circunferencia se diferencia del círculo en que la circunferencia es la línea y el círculo es la superficie que está encerrada por esa línea. Tengo aquí mi circunferencia, podéis utilizar una moneda o, bueno, no sé, lo que tengáis un poco a mano. La desventaja es que ahora el centro lo voy a trazar a ojo. Bueno, me quedaría algo así. Os explico un poco. Lo que hice fue marcar los elementos que están ahí puestos. El centro, en primer lugar, apunté la definición, que es el punto equidistante a todos los puntos de la circunferencia. Después, el radio, el diámetro, la cuerda y el arco, siendo sus definiciones, pues que el radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. El diámetro une dos puntos opuestos de la circunferencia pasando por su centro. El diámetro es un caso particular de la cuerda, ¿sí? La cuerda, si os fijáis, ¿qué sería? Una línea, un segmento que pasa, o sea, que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia, ¿sí? Si esos dos puntos son tales que esa línea, esa cuerda pasa por el centro, resulta que entonces tenemos un diámetro. Y después el arco sería un trozo de la circunferencia. Marcamos dos puntos cualesquiera, por ejemplo estos dos aquí que están unidos por esa cuerda, y entonces ese trocito, yo lo marqué ahí en rojo, en la figura de los apuntes no está marcado, ese trocito le llamaríamos arco. Vendría siendo, ya os digo, como un trozo de la circunferencia. Y un caso particular de arco sería la semicircunferencia, que es cuando su amplitud es, o sea, cuando tenemos justo la mitad, ¿vale?, de esa circunferencia. Tenemos entonces nuestros elementos. Ahora, aquí es donde os dice esto de que para medir la longitud de la circunferencia podemos coger un recipiente cilíndrico. Bueno, sí, una cosa que os quería comentar. La propia definición de centro, bueno, mejor dicho, la propia definición de circunferencia, si os dais cuenta, os da una posible manera de representar una circunferencia. ¿Cómo podríais hacer? Si tuvierais un trozo de cuerda, ¿sí? En uno pondríais, por ejemplo, una chincheta o lo fijaríais de alguna manera, y en el otro atáis un bolígrafo, lápiz o elemento de escritura en general. Y lo único que tendríais que hacer es, tensando esa cuerda, ir recorriendo alrededor de ese punto fijo y veréis que la figura que trazáis es una circunferencia. ¿Por qué? Porque si estamos manteniendo constante la distancia que hay entre vuestro punto fijo y vuestro punto de escritura y vais modificando el ángulo, o sea, moviéndolo, todos los puntos que estáis escribiendo, que estáis representando, están a la misma distancia de este punto fijo, que será lo que mida vuestra cuerda, que sería vuestro radio. Con lo cual, esa sería una manera de trazar una circunferencia. Tenemos los elementos. Lo que iba a deciros es que ahora, aquí en nuestra portada, vamos a incluir la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia, o el perímetro de la circunferencia, que tiene esta expresión de aquí, que es que la longitud es igual a 2pi por r. De aquí en adelante ya deberíais entonces saber que la longitud de la circunferencia, o el perímetro, por así decirlo, sería lo que mida su radio multiplicado por 2pi. 2πr, siempre. Si os dais cuenta, hay otra manera de describirlo que sería pi por el diámetro. Porque como el diámetro es 2 veces el radio, si en lugar de escribir 2pi por r nos damos cuenta de que ese 2 por r nos está en realidad indicando el diámetro, pues tendríamos esa segunda expresión. Más cosas. Vale, vamos a hacer este para practicar. Calcula el perímetro de la circunferencia. Entonces, tendríamos un estanque circular de 7 metros de radio, está rodeado por dos alambradas, una en el borde y otra 3 metros más lejos. ¿Cuánto cuestan las dos si la alambrada vale 14,75 euros el metro? A ver, yo para estas cosas necesito hacerme un dibujillo. Voy a representar entonces el estanque circular de 7 metros de radio.
está rodeado de dos alambradas, una en el borde, con lo cual una sería este trazo azul y la otra 3 metros más lejos. 3 metros más lejos sería esta otra. Se supone que los centros son el mismo y ahora me está diciendo que esto está 3 metros más lejos. Con lo cual, ¿cuál es el radio de esta circunferencia grande? Sería los 7 metros de la primera más los 3 metros a mayores, igual a 10 metros. Y el radio de la primera circunferencia lo tenemos ahí, que son 7. ¿Cuánto cuestan las dos? La alambrada vale 14,75 € cada metro. Lo que deberíamos calcular es la longitud de cada una de estas alambradas, o sea, de cada uno de estas circunferencias, con lo que tendríamos que la longitud de la circunferencia roja sería 2pi por nuestro radio, que es 10. Sería 20 por pi. Ahora mismo no tengo la calculadora, con lo cual sería 60 y algo metros. Y la longitud de la segunda, 2pi por 7, 14 por pi. Vosotros en la calculadora utilizáis la tecla de pi y ya tenéis cuál es el número. Yo es que no la tengo aquí. Ahora, ¿cómo calculamos el precio? Tendríamos que hacer lo siguiente. Va a ser las longitudes de las dos alambradas, 20pi más 14pi, por los 14,75 euros que vale cada metro. Y eso nos daría el resultado que fuera. Calcula el radio de una circunferencia cuyo perímetro mide 25,13 metros. Ahora tenemos el ejercicio al revés, por así decirlo. Sabemos que la longitud es 2pi por r. Ahora nos dan el perímetro, 25,13, y nos preguntan el radio. Con lo cual nuestro radio serán 25,13 entre 2 por pi, que yo creo que dará 4 centímetros, porque 25,13 entre 2 por pi son 6 y algo, esto va a dar 4. Y calcula el perímetro de una circunferencia de 5 metros de radio, solamente tenemos que aplicar la definición, 2πr. O sea que esto sería 2pi por 5, que son 10pi, que serán 31,4 metros. Porque pi es 3,14, no sé qué, no sé cuánto. Bien, ahora... yo creo que no tenía nada de misterio. Dejadme echarle un vistazo. Bueno, aquí la única diferencia es que nos da el diámetro, con lo cual para calcular la longitud, como tenemos que hacer 2pi por r, tendríamos que utilizar mejor esto, que es pi por el diámetro, con lo que la longitud de cada uno, o sea, de esa circunferencia sería pi por los 80 metros. Y luego ya el resto del ejercicio. Aquí en simplemente tendríamos que calcular la... Venga, vamos a hacerlo. Nos dice, la rueda delantera mide 0,75 metros de diámetro. Y la rueda trasera, su diámetro son 1,15 metros. ¿Cuántas vueltas habrá dado la rueda delantera cuando la trasera haya dado 4.000 vueltas? Bien, tenemos que calcular cuánto es el perímetro de la rueda esto era la rueda trasera. ¿Cuánto es el perímetro de la rueda trasera? Multiplicaremos,
longitud será pi por 1,15 metros, lo que dé. Ahora, cuando haya dado 4.000 vueltas, ¿qué distancia en total habrá recorrido? Pues habrá recorrido lo siguiente, las 4.000 vueltas por pi por 1,15 metros cada vuelta, y esto nos dará un resultado. Y una vez que tengamos este resultado, lo único que tendremos que hacer es coger y decir, bien, ¿cuánto es el perímetro? ¿Cuánto es la longitud de mi rueda delantera? Es pi por 0,75. Entonces lo único que tendré que hacer es las vueltas de la rueda delantera serán esta longitud que me haya dado aquí, mejor dicho, esta distancia, dividida entre la longitud de esa rueda delantera. Y daría, bueno, pues el resultado que sea. Y ahora este último, averigua el radio de una circunferencia sabiendo que a un ángulo de 60 grados le corresponde un arco de 10 centímetros. Vale, esto es interesante. ¿Cuál es la situación aquí? La situación es la siguiente. Tenemos una circunferencia y nos dicen que, o sea, queremos saber el radio, pero el dato que nos dan es que a un ángulo de 60 grados le corresponde un arco de 10 centímetros. ¿Cómo podemos calcular la longitud de un arco, de una circunferencia? ¿Cómo podemos saber cuánto mide este trozo que está escrito en rojo? El caso general es el siguiente. Si la longitud de la circunferencia completa la calculamos como 2pi por r, ¿no? Esto es la circunferencia completa y la vuelta completa son 360 grados. Si ahora queremos calcular la longitud del arco, en lugar de ser 360 grados, nuestro arco va a tener una amplitud determinada, que va a ser un ángulo alfa. Con lo cual lo que podemos hacer es algo muy sencillo como una regla de 3. Sabiendo que la longitud de toda la circunferencia mide esto, 2pi por r, y eso es para cuando son 360 grados, y la longitud del arco será otra, que es lo que se corresponde con un ángulo de alfa grados. Bueno, esta es la idea. Entonces ahora, ¿cómo hacemos esto? Lo que yo conozco es la longitud del arco, que son 10 centímetros porque es el dato que me dan. Un arco de 10 centímetros. Y esto es para un ángulo igual a 60 grados. Con lo cual ahora puedo calcular cuál es la longitud de mi circunferencia. ¿Sí? Esto es una regla de 3. Mi longitud será 360 por 10 entre 60. Los ceros se me van y 360 entre 6 son 60. Bien, pues si la longitud de mi circunferencia son 60 centímetros y esto sé que es igual a 2πr, ¿sí? Tengo esta igualdad, entonces lo único que tengo que hacer es despejar y decir, bueno, pues mi radio será 60 entre 2 por pi. Y lo que me dé haciéndolo con la calculadora, que serán, si no me equivoco, 9,55 centímetros. Bien, y seguimos por aquí. Posiciones relativas. Las posiciones relativas de recta y circunferencia yo creo que con
La representación es bastante... Bueno, ya queda bastante claro. Simplemente añadimos, después de cada uno de los títulos y de la representación, las palabras ningún punto en común, un punto en común, dos puntos en común. Y por último, posiciones relativas de dos circunferencias. Como ahora tengo 6 casos, voy a hacerlo de esta manera y voy a representarlo siguiendo exactamente igual que está aquí. Bueno, aquí las tendría representadas. Creo que en este caso no hace falta añadir mucho texto. Simplemente lo que hice fue en los 2 primeros casos, que son la interior y las concéntricas, lo que añadí fue a mayores la marca de cuáles serían los centros de cada una de las circunferencias, para que se note la diferencia de que aquí estas 2 circunferencias tienen distintos centros, mientras que la otra, en las concéntricas, los centros coinciden. Las concéntricas sería un caso particular de las interiores. Después, otro caso particular de las interiores sería este, en el que las posiciones de las 2 circunferencias son tales que se tocan en un punto, ¿no?, en sus lados, pero solamente en un punto, por eso son tangentes. Después, cuando ya son exteriores, es decir, que el centro de la circunferencia pequeña está fuera de lo que es el interior de la circunferencia grande, tenemos que si no se tocan son exteriores a secas, si se tocan solamente en un punto serían tangentes exteriores, tangentes interiores, tangentes exteriores, y aquí si son secantes porque se cruzan. Es importante que tengáis claras estas posiciones relativas de 2 circunferencias y también las otras, las posiciones relativas de 2 rectas, porque después, de aquí en adelante, vamos a tener que hacer problemas en los que no nos dan la representación de esa situación y nos dicen, tenemos 2 circunferencias tangentes interiores y el radio de una es no sé qué y él calcula no sé cuánto. O sea, nos van a describir con el enunciado una situación y nosotros tenemos que tener claro en nuestra cabeza cómo son los elementos, cómo se llama cada uno de ellos, cuáles son las posiciones relativas de recta y circunferencia y de circunferencias, para después ser capaces de trasladar esa información que nos da en el enunciado a una representación que nos ayude y plantear el problema y resolverlo. Bueno, los ejercicios que vais a tener que hacer están aquí al final del tema 9, polígonos y circunferencia. Veréis que os hice una nueva sección donde pone aquí debajo encontrarás las tareas de la semana del 4 de mayo. Lo que voy a hacer es ir poniendo ahí esos recursos que contienen los ejercicios que quiero que vayáis haciendo a lo largo de esta semana. En concreto, de este vídeo relacionado con lo que vimos ahora sobre circunferencias, estos 3: identifica los elementos de la circunferencia, practica el cálculo del arco de circunferencia y conoce las posiciones relativas de una circunferencia. Recordad que estos voy a comprobar si los hicisteis o no. Y nada, mañana entonces seguimos con este tema. Cuidaos mucho.